Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Villalbazo Valenzuela y soy del grupo 754 y voy a hablar acerca de las modalidades de educación a distancia y virtual, así como sus características, sus diferencias, su evolución. La educación a distancia surge como parte de una acción para solucionar los problemas de cobertura y calidad que inquietaban a muchas personas. Muchas de estas personas deseaban adquirir o apropiarse de los nuevos avances pedagógicos, científicos y técnicos que muchas de estas instituciones habían alcanzado. Muchas de estas instituciones no tenían forma de acceso debido a su localización geográfica. Del mismo modo, los costos para desplazarse a estos lugares eran demasiado altos, así que no cualquier persona tenía las posibilidades y los recursos para asistir a ellas. Uno de sus objetivos principales son facilitar el acceso a los contenidos y a la información a aquellas personas que por algún motivo no pueden acceder de manera presencial a la institución educativa. Por ejemplo, podría ser el factor económico, ya que este representa un peso muy importante en la formación académica. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, la educación a distancia ha generado nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que se encuentran vigentes hoy en día todavía. Por ejemplo, podríamos mencionar el factor del tiempo. Ahora es mucho más rápido obtener la información. El factor del espacio lo podemos hacer en cualquier lugar. Y el alcance de acceso de la información de los estudiantes es mucho más amplia. Ahora veremos algunas diferencias de la educación a distancia tradicional y la virtual. Por ejemplo, su principal proveedor de la información de contenidos y conocimiento es el docente. El docente es considerado como el núcleo del proceso de formación educativa. Una de las ventajas de la educación a distancia es que posibilita la formación de estudiantes que no pueden asistir al plantel educativo de manera física. Y como recurso utilizan impresos analógicos o digitales de acuerdo al contexto o a la época en la que se encuentren. La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia, también conocida como educación en línea, en la cual se maneja el desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Por ejemplo, aquí en esta modalidad no es necesaria una interacción cara a cara entre el docente y el estudiante. Lo que sí se puede es entablar una relación interpersonal de carácter educativo. Como podemos ver en este cuadro comparativo tomado del artículo Young y colaboradores, podemos ver algunas diferencias de estas dos modalidades. Por ejemplo, en ambas modalidades, en el espacio, puede ser en cualquier lugar, ya sea físico o virtual, respectivamente. En el tiempo también es indefinido para los dos, es decir, cada estudiante organiza su tiempo para desarrollar sus actividades. En la comunicación aquí ya vemos una diferencia. Por ejemplo, aquí en el tradicional se basa en los medios masivos de comunicación, que es la radio, la televisión o el teléfono. Aquí podemos ver su difusión un poco más reducida, más limitada. En cambio, en el virtual se maneja por chat, correos electrónicos, mensajería virtual y se considera más fluida o más fácil y más continua. El maestro mm, se enfoca en la enseñanza, él se encarga de difundir la información y acá en el virtual orienta o es facilitador de esa información. El estudiante es guiado por el docente y el estudiante se considera pasivo. En cambio acá en el virtual
el estudiante es autónomo, es decir, él se encarga de su propio aprendizaje y es considerado como activo. Respecto a los contenidos, el material que se utiliza o los recursos son impresos, y acá en el virtual es material digital o electrónico. En la educación tradicional, a distancia, se enfoca en la enseñanza, y en el virtual se enfoca en lo que es el aprendizaje. Ahora veremos un poco de la evolución de la educación a distancia. Aquí vemos los primeros registros de educación fuera o en el exterior. Se encuentran en las prácticas instruccionales de sumerios y egipcios. También podemos ver a Sócrates, Platón y Aristóteles enseñando a sus discípulos en lugares públicos y abiertos. Después, estas prácticas continuaron con Jesucristo, las cuales se consolidaron con los apóstoles y comenzaron a evangelizar por medio de las cartas a los primeros cristianos. Como podemos ver, estos fueron los primeros antecedentes de educación a distancia. Por consecuencia, surge la educación no presencial, en la cual se contempla una separación espacio-temporal entre el docente y el estudiante. Como podemos ver en la línea del tiempo de la evolución de la educación no presencial, en primer lugar, vemos la educación epistolar. Sus recursos son materiales impresos. En segundo lugar, la educación audiovisual, también podemos ver sus características. La educación basada en TIC, educación basada en web y educación interactiva. Según Arboleda y Rama, consideran que estas tres generaciones, que son las primeras, aún están vigentes en la actualidad. Estas se enfocan en facilitar a las comunidades el acceso a los servicios educativos tradicionales o que no cuentan con las tecnologías esenciales. La educación superior virtual nace a partir de los programas existentes de la educación a distancia en los años 70 del siglo XX. Se originó en escuelas y cursos por correspondencia que emprendieron personas e instituciones de Europa y Estados Unidos a partir del año 1940. En esa misma década se inicia con la creación de la primera universidad a distancia en Sudáfrica llamada UNISA. Después viene la transformación de la Universidad de Sudáfrica y se convierte en una institución que imparte cursos y programas en modalidad a distancia. Por consecuencia, varias instituciones educativas ofertaron cursos y programas a distancia, dando apertura a la creación de universidades que dan o imparten formación en esta modalidad. Entre las ventajas y oportunidades podemos ver la educación virtual ha ido aumentando de manera gradual, ya que tiene ventajas muy evidentes, ayudando a fortalecer el aprendizaje de las personas a lo largo de su vida, a aprovechar los recursos tecnológicos y a disminuir sus costos. Entre sus desafíos podemos ver que el estudiante, por medio de la orientación del docente, logre desarrollar las habilidades de su propio aprendizaje y que las instituciones estén preparadas ante la demanda de estudiantes de nivel superior, es decir, que tengan la cobertura para poder atender a todos sus estudiantes. Con buenas condiciones de una gestión de educación virtual, puede favorecer el desarrollo de habilidades y capacidades de toda la comunidad educativa, asimismo de sus condiciones de vida personal y social. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.